Bienvenidos a la Hora de los Libres. Soy Carlos Grom, tu guía en un mundo donde la verdad es un arma y el conocimiento nuestra libertad. Vamos a explorar los intrincados senderos de la historia, la geopolítica y el poder global en este programa, pero lo vamos a hacer con un lente crítico que desafía las narrativas oficiales. Desde las tensiones entre superpotencias hasta los ecos de luchas pasadas que moldean nuestro presente, vamos a revelar lo que pocos se atreven a decir. La Hora de los Libres es tu espacio para cuestionar, reflexionar y decidir por ti mismo, un lugar para almas inquietas, para aquellos que quieren adentrarse en el camino de encontrar la verdad. Mientras desentrañamos los secretos del mundo, armados con hechos y guiados por la búsqueda incansable de la verdad. Ese es nuestro compromiso. Prepárate así para que todos los sábados a las 10 de la noche en el Conquistador FM vamos a adentrarnos en un viaje que trasciende fronteras, porque en esta hora la libertad de pensamiento es nuestra bandera. Bienvenidos. El siguiente extracto del libro de Carl Sagan, Un punto azul pálido, se inspiró en una imagen tomada, por sugerencia de Sagan, por la Voyager 1 el 14 de febrero de 1990, cuando la nave espacial se alejaba de nuestro vecindario planetario hacia los límites del sistema solar. La giró para echar una última mirada a su planeta de origen. La Voyager 1 se encontraba a unos 6.400 millones de kilómetros, 4.000 millones de millas de distancia, y a unos 32 grados sobre el plano elíptico, cuando capturó este retrato de nuestro mundo. Capturada en el centro de los rayos de luz dispersos debido a la proximidad del Sol a la toma de la fotografía, la Tierra aparece como un diminuto punto de luz, una media luna de tan solo 0.12 píxeles de tamaño. Sagan escribió: "Mira de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez oíste, cada ser humano que existió, vivieron sus vidas. El conjunto de nuestra alegría y sufrimientos, miles de religiones, ideologías, doctrinas económicas seguras de sí mismas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario diminuto en una vasta arena cósmica. Piensen en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de punto. Piensen en las infinitas crueldades que los habitantes de un rincón de este píxel infligieron a los habitantes apenas distinguibles de otro rincón. Cuán frecuentes fueron sus malentendidos, cuán ansiosos están de matarse entre sí, cuán fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra supuesta autoimportancia, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, se ven desafiadas por ese punto de tenue luz. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran oscuridad cósmica que nos envuelve. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad,
no hay indicio alguno de que llegue ayuda de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en un futuro próximo, al que nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí. Establecerse, todavía no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde nos asentamos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde y que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de la locura de las presunciones humanas que esta imagen distante de nuestro diminuto mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de ser más amables unos con otros y de preservar y apreciar este punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Carl Sagan, Un punto azul pálido, 1994. Imagina que flotas en el silencio del espacio, contemplando la Tierra, una esfera azul brillante suspendida en la oscuridad infinita. Desde aquí no hay fronteras, ni razas, ni ideologías, solamente un planeta frágil, rebosante de vida. Pero abajo, en esa esfera, libramos guerras, nos dividimos y juzgamos con la aniquilación nuclear. ¿Estamos destinados a prosperar como una civilización cósmica o simplemente a desvanecernos en el olvido? Bienvenidos a la Hora de los Libres. Mi nombre es Carlos Grom y hoy día vamos a reflexionar sobre lo que significa ser humanos en este vasto universo. Hoy nos vamos a hacer muchas preguntas, pero una de las más importantes es ¿por qué, siendo polvo estelar, nacidos para evolucionar y prosperar, insistimos en este camino hacia autodestruirnos? Nuestros comportamientos hoy, las guerras, los conflictos raciales, los conflictos por la inmigración, los debates sobre el aborto, la ruptura de la familia, el totalitarismo emergente, la cultura además de la polarización y por supuesto la amenaza nuclear, algo que vimos en uno de los últimos programas aquí de la Hora de los Libres, el episodio número 2, que lo pueden encontrar en la página de YouTube de la Hora de los Libres. Vayan y suscríbanse. Pero todos estos conflictos, como hablábamos, la ruptura de la familia, el totalitarismo, toda esta cultura que estamos viendo de la polarización, de los conflictos raciales, ¿cierto? Los conflictos religiosos son absolutamente absurdos cuando miramos la Tierra desde el espacio. Frank White llamó a esto el efecto panorama. Astronautas que al ver la Tierra desde el espacio sienten una profunda unidad con toda la vida. Desde esta perspectiva, nuestras divisiones parecen sin sentido. Hoy exploraremos cómo estas conductas nos frenan en la denominada escala de Kardashev, que mide el avance de una civilización, y cómo podrían ser, por ejemplo, el gran filtro, una barrera que impide nuestro paso a una civilización estelar. A través del lente, el punto azul pálido de Carl Sagan, que lo vimos en un inicio del programa, y la noósfera de Pierre Teilhard-Chardin, y el efecto panorama también, junto con la escala de Kardashev y el gran filtro, vamos a examinar por qué estamos atrapados en un ciclo de destrucción y cómo podemos elegir prosperar. Quédate conmigo mientras viajamos desde lo cósmico hasta lo personal, buscando un futuro donde la humanidad se una para alcanzar las estrellas. Lo interesante de todo este tema es que nos puede parecer esto, ¿cierto?, muy metafísico o muy alejado de lo que vivimos todos los días, pero la base de lo que vamos a hablar hoy día sin duda es científico. En el año 1964, el astrónomo Nikolai Kardashev propuso una escala para poder medir el progreso de las civilizaciones según su uso de energía. En la escala de Kardashev, por ejemplo, estamos en el tipo 0 de civilización. Esto es una civilización primitiva que usa una fracción de la energía de su planeta. Por ejemplo, una civilización de acuerdo a la escala de Kardashev, una civilización de tipo 1 es capaz de acceder a toda la energía disponible en su planeta y almacenarla para su consumo. Una civilización de tipo 2 puede consumir directamente la energía de una estrella
probablemente mediante el uso de lo que se denomina esta esfera de Dyson, que es una megaestructura hipotética, ¿cierto?, que rodea a una estrella y capta un gran porcentaje de su producción energética. Una civilización de tipo 3 es capaz de capturar toda la energía emitida por la galaxia y cada objeto dentro de ella, como cada estrella, un agujero negro, etc. Bajo esta escala, la suma de la civilización humana no alcanza el nivel de tipo 1, por eso se habla que estamos en el nivel 0, según Kardashev, y otros como Sagan han dicho que estamos en el 0, fracción, ¿cierto?, de llegar a una civilización del tipo 1. Y aunque no alcanzamos ese nivel de tipo 1 y nos continuamos acercando a él, entonces desde entonces se han propuesto extensiones de esta escala, incluyendo incluso un rango mucho más amplio de niveles de potencia, o sea, los tipos 0, ahí entra, por eso nos denominamos, estamos dentro del tipo 0, dicen mucho, el nivel 4 y el nivel 5, y todo este uso de métricas distintas a la potencia pura, por ejemplo, el crecimiento computacional o el consumo de alimentos, entre otras cosas. Como verán aquí, este es un tema sumamente fascinante porque estamos hablando aquí de estrategias para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que fue publicado por Kardashev en el año 1980, donde él se pregunta sobre la capacidad de una civilización y qué define por su capacidad, cómo se define esta civilización por su capacidad de acceder a la energía, de autosostenerse, integrar información que hay en su entorno. También escribió otros artículos como sobre la inevitabilidad de una posible estructura de las supercivilizaciones. También escribió Cosmología y las civilizaciones, publicados en 1985 y 1997 respectivamente. Este astrónomo soviético propuso maneras de detectar incluso supercivilizaciones y de dirigir los programas SETI, que muchos de ustedes habrán escuchado, estos programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, y hay varios científicos que han realizado búsquedas de posibles civilizaciones, pero hasta ahora sin resultados concluyentes, o por lo menos esa es la información que hay disponible hasta el momento. Sin embargo, en parte gracias a todas estas búsquedas se han identificado algunos objetos que algunos denominan como inusuales. Ahora entre ellos están, por ejemplo, los púlsares o los cuásares, entre otras cosas. Lo relevante aquí es entender que la civilización, ¿no?, en resumen, de tipo 1 domina toda la energía de su planeta, la de tipo 2 captura la energía de su estrella y la de un tipo 3 domina una galaxia entera. Para nosotros, el de tipo 0, ¿no?, la civilización de tipo 0, ahí es donde estamos atrapados, ¿no? Nuestras guerras, divisiones raciales, batallas ideológicas nos mantienen absolutamente estancados ahí. Carl Sagan habló mucho de esto, se refirió también a la relación que existe entre el terrorismo y que fuerzas, por supuesto, de este tipo no dejan avanzar a salir, ¿cierto?, de este tipo 0 y pasar a ser una civilización del tipo 1. Y aquí hay que hacer una diferenciación clara porque uno puede encontrar mucha literatura respecto a esto, pero también este concepto, ¿no?, de pasar a la civilización de tipo 1 tiene que ver con muchos piensan que tiene que pasar por un modelo de gobierno mundial, que exista un tipo de gobierno mundial para pasar a esa civilización del tipo 1. Y son innumerables los autores, ¿cierto?, que hablan de esto, incluido Michio Kaku y otros que tratan de mostrarlo de esta manera, ¿no? Ahora lo realmente relevante es que si todo esto pasa por un sistema autoritario, ¿no?, para poder llegar a esa civilización hipotética, ¿no?, esta civilización de tipo 1, no se va a conseguir gran cosa, porque las divisiones en un sistema totalitario, todas las divisiones van a seguir, van a aflorar, va a aflorar la resistencia y todo. Eso es un pequeño detalle que hay que tener muy, muy en cuenta cuando uno estudia este tipo de temas, para ir separando, ¿cierto?, lo que realmente es científico de los componentes ideológicos también que pueden haber aquí, los sesgos ideológicos. Entonces supone que estamos atrapados en esta civilización de tipo 0, no hemos llegado ni siquiera a la 1 y producto de nuestras guerras, divisiones raciales, batallas ideológicas, etc. Pero volvamos a recordar por un segundo a Carl Sagan, cuando se refirió en el punto azul pálido a lo siguiente y expresó esto de manera tan magistral. Mira de nuevo este punto, refiriéndose a la Tierra, ¿cierto? Este es nuestro hogar, somos nosotros. Todo aquel que amaste, todo aquel que odiaste, todo héroe y villano vivió allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.
Desde esta perspectiva, nuestras peleas pueden ser absolutamente absurdas. Y la gran pregunta que surge aquí, ya desde esta perspectiva, es ¿por qué luchamos por causas que nos dividen y que por supuesto nos mantienen en estos estados eternos de conflicto, ¿no? Sin poder avanzar? Que incluso cuando pensábamos que podíamos llegar, ¿cierto?, al año 2025 con cierto relajo, donde la tecnología podía estar a disposición de nosotros para mejorar una serie de tareas y labores, bueno, mucha gente ve incluso con mucho escepticismo, ¿no?, la incorporación de estas nuevas tecnologías y cómo podrían estar usarse, ¿no?, dentro de un sistema de gobierno que sería realmente muy difícil poder sacar, ¿no? Un gobierno que tenga el tipo de información que le quieren entregar hoy en día de los ciudadanos. Esas son preguntas que ni siquiera nos estamos haciendo, y eso es el tema del día de hoy, con la incorporación de la inteligencia artificial y otras cosas. De hecho, llegamos hasta tal punto como civilización que no sé si usted sabía, pero tenemos un reloj incluso del juicio final. Y este reloj del juicio final, que ustedes lo pueden encontrar en internet, hay una página web de esto, el reloj del juicio final, está incluso en el año 2025 a 90 segundos de la medianoche. Esto nos recuerda, ¿cierto?, que un error podría acabar con absolutamente todo, sin mencionar todas las teorías raciales, a pesar de que compartimos el 99.9 de nuestro ADN. Si miramos todo esto desde la perspectiva, ¿no?, del espacio, todo esto nos divide absolutamente sin sentido. También tenemos toda esta cultura de la polarización, todos estos movimientos que han aflorado y que son altamente políticos y que persiguen objetivos políticos y que por supuesto profundizan en la división en lugar de unir a las personas, incluso con el falso eslogan, ¿no?, de buscar justicia. Todo este tipo de cosas nos van dividiendo. Por supuesto que hay otros componentes, ¿no?, el orgullo, el egoísmo, la maldad en sí misma, todo ese tipo de cosas juegan un rol, ¿cierto?, también dentro de esto, pero tratamos de irnos exclusivamente al análisis que hacen estas personas que su campo, ¿no?, es la astrofísica y este tipo de disciplina científica. Tendríamos que aquí hacer un ejercicio. Imaginemos una civilización tipo 1 observándonos. ¿Qué pensarían de nuestras guerras, de nuestro odio, nuestra obsesión por las diferencias? ¿Cómo les explicaríamos nosotros en qué estamos metidos hoy en día? ¿Cómo nos verían? ¿Nos verían como primitivos? ¿Se alejarían de nosotros? ¿Cómo nos mirarían acaso como hormigas peleándonos por una migaja? Como esa gente que no aprecia el lugar que tiene, porque vendrían ellos llenos de asombro, ¿no?, a observar las maravillas que tiene el planeta Tierra e incluso a lo mejor de qué se podrían beneficiar ellos de nosotros. Sin embargo, nos verían a lo mejor como estas hormigas peleándose por una simple migaja. La pregunta aquí es ¿qué necesitaríamos para unirnos y alcanzar el verdadero potencial que tiene nuestro planeta, ¿no? Ese es un experimento mental muy interesante que se puede hacer. Y aquí, por supuesto, en el programa anterior, si se recuerdan, que les recuerdo lo pueden encontrar en la Hora de los Libres a través de YouTube, vimos el tema de la pérdida del sentido, ¿no?, que estábamos viviendo como civilización y que esto nos lleva a una profunda crisis. Aquí también, al imaginar cómo nos vería una civilización del tipo 1, de todas maneras verían que hemos perdido ese sentido, que no tenemos una real conciencia de dónde estamos ni qué realmente es lo que somos. Y por supuesto, sin este entendimiento tampoco vamos a saber hacia dónde vamos. Y eso podría explicar también mucho de lo que estamos pasando hoy día, esta crisis, ¿no?, que hablamos en el programa anterior del sentido, que el ser humano estaba perdiendo el sentido de la vida en sí mismo y se había transformado simplemente en un consumidor. Así que sin ningún lugar a dudas nos van a ver como seres primitivos, ¿cierto? Y estas hormigas peleándose por estas migajas mientras incendian el planeta con conflictos, con guerras, con estallidos de bombas y la violencia en las calles y la cultura de la fealdad, ¿cierto? En vez de enorgullecernos y levantarnos como civilización, rayamos las paredes, hay una oda al mal gusto, a todo este tipo de cosas. Estas preguntas hay que hacérselas porque si
más personas se hicieran este tipo de preguntas, podríamos dirigir también a nuestras autoridades por un camino de la sensatez y de la búsqueda del sentido. Finalmente, este tipo de cosas son las que nos conectan con nuestra fuente, ¿cierto? La fuente primaria no es nuestro planeta, en este caso, el lugar que habitamos, y es el único lugar que tenemos aquí para habitar. ¿Por qué no cuidarlo? ¿Por qué no transformarnos en mejores personas? ¿Y por qué no buscar tener un sentido? Esto también lo ha expresado Elon Musk, refiriéndose, ¿cierto?, a cómo él ve el futuro de la humanidad, porque también ha hablado de que no es recomendable que todas las naciones se unan, porque si cae una nación o hay una crisis en el mundo, en algún punto específico, en algún país específico, algún territorio específico, si todas las naciones están absolutamente interconectadas, esta crisis podría arrastrarlos absolutamente a todos al mismo destino. Así que vuelve aquí la teoría, ¿cierto?, esta que hablábamos en el programa anterior de los mamparos, mantener estos mamparos dentro del Titanic para que si entra una vía de agua, una crisis, bueno, se mantenga el resto del barco a flote. Y aquí hay algo que a mí me gusta mucho, que es y este programa está basado en esto, ¿cierto? Usted se puede sentir hoy día, este sábado, como si tuviera una ventana frente a usted, una gran ventana, y pudiera ver no solamente nuestro planeta, sino que el espacio afuera. Y esto se llama el efecto panorama, y es mucho más real de lo que usted piensa. El efecto panorama nos ofrece una pista para poder analizar todo esto, y astronautas como Edgar Mitchell describieron esta sensación, ¿no?, de unidad. Sentían esta unidad al ver la Tierra desde el espacio. Entender que todos estos conflictos eran absolutamente irrelevantes y que desde esa perspectiva, con esa altura, nada de esto tenía sentido, porque teníamos un hogar que era compartido, y si todos pudiéramos ver la Tierra así, con este efecto panorama, seguiríamos aferrándonos a los conflictos como nos aferramos el día de hoy, o empezaríamos a trabajar juntos para convertirnos en una real civilización del tipo 1. Pero vamos a seguir avanzando en este tema absolutamente fascinante. Quédate con nosotros, porque vamos a explorar en el segmento que viene qué es la noósfera, ¿cierto? ¿Qué es esta conciencia colectiva? Que pueden ser algunas de las claves para poder superar todo esto. Pero todo después de este pequeño corte comercial. Ya volvemos aquí en la Hora de los Libres a través del Conquistador FM. Bueno, y aquí estamos de vuelta en la Hora de los Libres a través del Conquistador FM, dando seguimiento, ¿no?, a lo que estábamos viendo recién en el programa, que está realmente apasionante y muy nutritivo, ¿no?, por decirlo menos. Es parte de lo que preguntas que tenemos que hacer en este tiempo, ¿no? Porque hemos visto en el primer segmento del programa la Tierra desde el espacio, este punto azul pálido donde nuestras guerras y divisiones parecen absurdas y que nos están frenando en esta escala que explicamos, ¿no? Esta escala de las civilizaciones, esta escala de Kardashev. Pero ¿y si estas fracturas, nuestras familias rotas, nuestros debates polarizados, las guerras, nuestro impulso por controlar y dividir son mucho más que errores? ¿Y si son el gran filtro, la barrera que decide si la humanidad sobrevivirá para alcanzar las estrellas o simplemente se desvanecerá en el olvido? Quédate con nosotros ahora en la Hora de los Libres, porque en este segmento lo que vamos a hacer, vamos a explorar justamente cómo nuestras conexiones fracturadas nos acercan peligrosamente a este filtro, pero también cómo la noósfera, nuestra conciencia colectiva, puede ser la clave para poder superar todo esto. Prepárate para este viaje introspectivo que te hará cuestionar: ¿estamos condenados a autodestruirnos o podemos unirnos para escribir un futuro cósmico? No te lo pierdas, porque lo que viene podría cambiar cómo ves la humanidad y, por supuesto, a ti mismo.
Bueno, vamos a empezar por el gran filtro que les mencioné yo recién, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué es el gran filtro? Bueno, y esto es un tema absolutamente apasionante, porque esta es una hipótesis de Robin Hanson que sugiere que existe una barrera que impide a las civilizaciones pasar de ser primitivas a una civilización interestelar. Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Es nuestro comportamiento autodestructivo, nuestras divisiones, nuestro control, nuestro aislamiento? ¿Ese es el filtro que debemos superar? Según Pierre Teilhard de Chardin, imaginó la noósfera como una capa de conciencia colectiva donde la humanidad evoluciona hacia la unidad y el amor, pero nuestras acciones la están fracturando. Ahora, esto es súper interesante porque la noósfera, según la teoría de Pierre Teilhard de Chardin, es esta esfera de la mente, ¿no? O esta capa de conciencia que rodea la Tierra y en ella convergen el conocimiento humano, las relaciones, la cultura y la intuición. Hay muchos que están creando una capa digital con datos de la Tierra. Bueno, Teilhard de Chardin nos dice que esta es la esfera de la mente, una capa de conciencia. Y él considera la tercera etapa en la evolución de la Tierra. Es considerada esta la tercera etapa en la evolución de la Tierra después de la geósfera, que la geósfera es una capa ¿cierto?, inanimada, y la biosfera es la de la vida biológica. Así que en términos mucho más sencillos, la noósfera es el conjunto, ¿no?, de la inteligencia, la conciencia y el pensamiento humano que interactúan transformando el planeta. Se ve como un sistema dinámico donde se entrelazan aquí el conocimiento, la comunicación y también la evolución de la humanidad. Esto, por supuesto, se entiende dentro de un concepto, ¿no?, de una visión absolutamente evolutiva de la Tierra. Tiene que ver con la capacidad de los seres humanos de pensar, de sentir y percibir el mundo, cosas absolutamente esenciales, y enfatiza, ¿no?, en la interconexión, o sea, esta interdependencia que hay entre los seres humanos y el planeta, así como entre los propios individuos también. Y entra aquí lo que se llama la transformación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando existe esta interconexión, ¿no? Bueno, existe la transformación que se expresa, ¿no?, por esta acción humana dentro de la noósfera, que tiene un impacto en el planeta y también en la evolución de la denominada conciencia colectiva. Esto que podría parecer muy alejado, ¿cierto?, de la muy lejano, ¿no? Bueno, hay una conciencia colectiva también para elegir a los políticos, ¿no? Cuando la gente tiene una conciencia, por ejemplo, y dicen no quiero más comunismo, no quiero más socialismo, no quiero más fascismo, etcétera. Bueno, la gente adquirió una conciencia colectiva. Ahí hay una transformación y la acción humana, ¿cierto?, va a terminar siendo el voto en este caso. Así que puede llevarnos a esa transformación, ese nivel de conciencia. Así que esta palabra, que es noósfera, proviene del griego nous, que es mente o razón, y spaira, que es esfera, ¿no? Spaira, en analogía, ¿cierto?, con la atmósfera y también con la biosfera. Todo esto nos invita a reflexionar sobre el papel de la humanidad, que la humanidad realmente tiene en la Tierra, y la responsabilidad que tiene esta en la evolución del planeta. Y algunos van incluso mucho más allá, porque esto también se relaciona o se ha relacionado con la idea de un superorganismo, ¿no? Un superorganismo planetario donde la inteligencia humana juega también un papel absolutamente crucial en la evolución de la especie, por supuesto. Y aquí es súper interesante porque hay otros autores también que definen la noósfera, que han profundizado en esto, y Vernadsky la define como el conjunto de seres vivos dotados de inteligencia que posee el planeta. Y también la Real Academia Española, ¿no?, lo define como el conjunto de los seres inteligentes con el medio en que viven. Entonces acá nos podremos imaginar que hay una serie de acciones absolutamente radicales en este momento, ¿cierto? Entre ellas la ruptura de la familia, los conflictos religiosos, que por supuesto además han existido siempre, pero la diferencia es que hoy día ya son prácticamente en este año no deberíamos, ¿cierto? En este año ya 2025 no deberíamos estar pasando por el tema de la persecución de grupos religiosos, llámese cristianos, llámese judíos,
todo este tipo de cosas que están pasando en Siria, absolutamente atroces, en África también, la ruptura, ¿cierto?, del tejido social, de la familia, las altas tasas de divorcio en aumento, la fertilidad global que está cayendo, ¿cierto?, a pesar de que nos hablan todo el tiempo de sobrepoblación. Las tasas de fertilidad global están en un 2.3 en el año 2025, o sea, prácticamente no estamos sobreviviendo como sociedad. Se necesitan tasas de fertilidad mucho más altas. En el mismo caso de Chile es clarísimo, ¿no? La tasa de fertilidad está por el suelo y nadie está hablando de esto. Todo esto va debilitando todos los lazos que van sosteniendo a la sociedad, los debates también que se generan todos los días en base al aborto, que enfrentan los derechos de las personas, ¿cierto?, los derechos individuales, con la creación también de estos derechos colectivos, sin responsabilidades ni individuales ni colectivas. Bueno, por supuesto, todo esto nos divide aún más. Si le sumamos a este caldo de cultivo el totalitarismo, las restricciones a la libertad de expresión, la censura en Internet en el año 2025 y hacia atrás, el silencio el silenciar al disenso, a las voces que podrían alimentar, ¿cierto?, toda esta noósfera, va complicando aún más la situación. Por eso yo creo que hay que salirse, ¿no?, de estas peleas donde están peleando en el barro y mirar mucho más allá y tratar de aportar algo mucho más constructivo al debate actual. Esta noósfera realmente crece, ¿no? Crece con la conexión. Pero cada familia rota, por poner un ejemplo, ¿no?, cada debate que es absolutamente polarizado, la violencia política, cada voz que ha sido silenciada nos aleja absolutamente de superar esto, ¿no? Y el gran filtro nos está probando, ¿cierto? Esta teoría del gran filtro, ¿podemos unirnos realmente como especie o nos vamos a perder, ¿cierto?, en este camino de la división? De ahí por qué es tan importante la radio, ¿no? La radio nos lleva a oír. Tenemos un compromiso con el oyente, creamos un vínculo con usted. Lo invitamos a no solamente a escuchar un programa, sino que a oír un programa. Y aquí es donde podemos pensar una serie de cosas, ¿no?, ejercicios prácticos, ¿no? En los momentos, imaginar, por ejemplo, cuál fue el último momento que nos sentimos conectados con alguien, que tuvimos una charla con un ser querido, una risa con un extraño a lo mejor. ¿Qué pasaría? Podríamos a lo mejor imaginar siquiera qué pasaría si extendiéramos ese sentimiento a toda la humanidad. ¿No está acaso esto en todas las escrituras sagradas? Esto mismo que estamos hablando hoy día, porque la ciencia inevitablemente nos lleva, ¿cierto?, al descubrimiento de Dios. ¿Qué pasaría si extendiéramos ese sentimiento a toda la humanidad? ¿Cómo cambiarían las cosas si entendiéramos quizás la máxima, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Podríamos acaso superar este gran filtro y avanzar hacia una civilización unida? Bueno, yo creo que es tiempo de reflexionar absolutamente en ello. Bueno, La Hora de los Libres es un programa absolutamente único. Y los invito a contactarse con nosotros. Escríbanos a lahoradeloslibres@gmail.com. Ese es nuestro email de contacto por si quieres ponerte en contacto con nosotros antes de seguir avanzando, porque me preguntaban el otro día, por favor da el mail de contacto para que la gente se pueda poner en contacto con el programa. Pero volvamos un segundo a la explicación, ¿no?, de este gran filtro en el contexto del planeta Tierra, esta teoría del gran filtro en el contexto de nuestro planeta, nuestro querido planeta. Podría ser el momento crítico de este gran filtro, en que la humanidad debe decidir entre la autodestrucción y la evolución, ¿cierto? Esta autodestrucción sería el filtro que nos impediría evolucionar como civilización. Y según esta teoría, terminaríamos por el camino de la autodestrucción. Y tenemos que considerar aquí, por supuesto, que la Tierra es un milagro cósmico. Es un oasis de vida en la bóveda celeste, en un universo aparentemente vacío. Pero nuestras conductas, las guerras, las divisiones raciales, la polarización ideológica, la amenaza nuclear, todo este tipo de cosas que hemos ido mencionando,
podrían aquí ser la barrera que nos impide convertirnos en una civilización del tipo 1, capaz de dominar la energía de nuestro planeta y poder vivir así en armonía. Ahora, imaginemos esto. Somos la única especie conocida capaz de transformar este mundo en un hogar unificado. Pero si cedemos a la división, al control o al miedo, podríamos ser el filtro mismo. O sea, una civilización que se extingue por no aprender a cooperar. Sin embargo, la esperanza radica, por supuesto, en nuestra capacidad de elegir. Y la noósfera, en este caso, lo que hace nos invita a construir una conciencia colectiva, a sanar nuestras fracturas, a superar el gran filtro. Y podemos hacerlo si elegimos la unidad sobre el conflicto, el amor sobre el odio. El destino de la Tierra, por supuesto, está en nuestras manos. Ahora, señoras y señores, ¿qué les parece si volvemos un segundo, ¿no?, a la escala de Kardashev, ¿no? Donde una civilización del tipo 1, ¿cierto?, es una civilización que usa toda su energía de su planeta, una del tipo 2 captura la energía de su estrella y una del tipo 3 domina galaxias. Pensemos ahora por un segundo en qué estamos nosotros. Nosotros, en el tipo 0, estamos peleando por diferencias absolutamente insignificantes cuando podríamos estar alcanzando las estrellas. En 1973, Carl Sagan descubrió el trabajo de Kardashev sobre toda esta clasificación, ¿cierto?, de las civilizaciones, y él además descubrió un sinnúmero de diferencias entre los tipos identificados por Kardashev y dijo que todo esto era tan grande, ¿no?, los tipos identificados eran tan grandes que no permitían la mejor modelización posible de la evolución de las civilizaciones, y Sagan, ¿qué fue lo que hizo aquí? Propuso una clasificación mucho más refinada, aún basada por supuesto en los tipos de Kardashev, pero integrando niveles intermedios utilizando fórmulas sumamente complejas de interpolación logarítmica. Y aquí es súper interesante poder dimensionar, ¿no?, según los cálculos de Sagan, porque estoy seguro que aquí muchos, este gran astrofísico, muchos recordarán por la serie Cosmos, ¿no?, una serie que nos abrió el apetito por el universo. Bueno, yo lo tuve desde mucho antes, pero esta serie realmente me encantó cuando la pude ver. Mucha gente se le abrió un mundo con esta serie Cosmos, la original, porque creo que hay una nueva versión, esta serie de Carl Sagan. Imagínense, para poner esto en perspectiva, según Sagan estimó que, según la escala que después él revisó, la humanidad en la década de 1970 sería de tipo 0,7. Equivalente a, porque estaba manejando el 0,16% de la energía disponible en la Tierra en aquel entonces. Y este nivel, dice él, se caracteriza, según Sagan, por la capacidad de autodestrucción a la que denomina la adolescencia tecnológica, ¿no? No quiero profundizar más en esto, pero esto es un pequeño matiz para ponernos en contexto y darnos cuenta qué tan pequeños somos realmente, pero a veces uno ve los egos de los humanos, ¿no?, de algunos líderes políticos, y llega a dar susto, ¿no? Ese susto es parte de toda esta, no solamente la adolescencia tecnológica que define Sagan aquí, donde estamos ocupando, ¿no?, en la década de los 70 un 0,16% de la energía, de toda la energía disponible en la Tierra, solamente un 0,16%. Y por supuesto ahí existe el riesgo, ¿no?, de la autodestrucción. Ahora, este tema es tan increíblemente alucinante que dentro de los cálculos que hizo Sagan, ¿no?, al mejorar toda esta escala de Kardashev, él sugirió que para poder completar esta escala además debería añadir una escala alfabética, ¿no? ¿Para qué? Para poder indicar el nivel de desarrollo social de estas civilizaciones, expresado además en la cantidad de información disponible de la civilización. Entonces ahí tenemos diferentes categorizaciones, pero ¿qué es lo más impresionante? Que él hizo cálculos, Sagan hizo cálculos donde dijo que la humanidad iba a entrar en contacto con una civilización, y que era muy probable que la primera civilización con la que la humanidad entraría en contacto podría estar entre 1,5J y 1,8K. O sea, una super civilización galáctica que estaría en la etapa 3Q, mientras que una federación de galaxias podría estar en la etapa 4Z. Imagínense a dónde llega todo esto.
Así que mucha gente que dentro de la ignorancia dicen esto son películas o se están pasando películas. Bueno, vean ahora de dónde viene el concepto de supercivilización galáctica, por ejemplo. ¿A quién estaban leyendo esas personas cuando crearon la guerra de las galaxias? Por ejemplo, porque hablan de federaciones de galaxias, de las etapas en que estaban estas civilizaciones. No, aquí hay mucho más y para eso es necesario el profundizar en estos temas y tomárselos en serio. Y aquí hay muchos más autores que han desprendido, ¿cierto?, sus conclusiones después de todos estos estudios, especialmente de los de Kardashev. Pero, bueno, algunos hablan de que algunas civilizaciones para avanzar de nivel, ¿no? Por ejemplo, una tipo 1 debería ser capaz de dominar los viajes espaciales, tener la capacidad de desviar objetos amenazantes y tendría que tener la capacidad además de anticipar la aparición de edades del hielo y modificar el clima mucho antes de que ocurran las catástrofes, ¿no? Para poder evitarlas. Esto es sumamente interesante. Hay mucho más de esto, pero no me quiero extender más ahí. Ahora Kaku tiene unas extrañas teorías, ¿cierto?, de la cultura globalizada y todo este tipo de cosas que están absolutamente fracasadas, pero por supuesto aquí está ese componente también ideológico dentro que hay que tratar de separar. Ahora, por supuesto, hay otros que han llegado incluso mucho más allá y hablan de la masterización microdimensional, por ejemplo, como John D. Barrow, que habla de que que existen otras etapas más allá del tipo 3 de civilizaciones, del tipo 4, 5, incluso 6 serían capaces de manipular las estructuras cósmicas, o sea, manipular galaxias, cúmulos galácticos, supercúmulos, incluso escapar de lo que muchos llaman el Big Crunch a través de agujeros en el espacio, para que se hagan solamente una idea de hasta dónde llega este estudio. Y lo interesante que todos hablan, ¿no?, de la cooperación global para poder alcanzar este objetivo. Ahora lo importante siempre es que yo no he visto que, porque meten factores ideológicos, sin embargo, en algunos dentro de estos estudios, pero nadie habla también de la amenaza que podría significar el totalitarismo que nos podría llevar este tipo de cooperación global con instituciones que podrían perfectamente asumir ese control con la excusa, ¿no?, de poder llegar a una civilización de nivel 1, pero que finalmente no llegaríamos jamás a una civilización de nivel 1 porque cualquier sistema totalitario, como les dije antes, va a seguir generando fracturas, seguir generando resistencia, seguir generando que voces de ciertas personas no sean escuchadas, etc. Y la noósfera finalmente no va a funcionar, el ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que ese es un punto absolutamente clave que he escuchado muy poco que lo mencionen y lo pongan en el contexto que tiene que ir. Ahora, a estas alturas usted ya se habrá dado cuenta que la Tierra es una rareza cósmica y tal vez sea el único lugar con vida en esta galaxia. Y nuestras conductas, nuestro modo de vida a veces es el que traiciona ese milagro. Y para poder convertirnos en una civilización tipo 1, debemos vernos como una sola especie, pero con un solo propósito. Y ese propósito tiene que ser prosperar. Por eso es tan importante, los líderes de hoy del mundo tienen que ofrecer prosperidad. No pueden ofrecer división, no pueden ofrecer conflicto, no pueden, ¿cierto? Todo eso es parte del atraso civilizatorio, de la adolescencia civilizatoria en la que nos encontramos, a pesar de que algunos hablan incluso de mínimo civilizatorio. Imagínense desde qué altura están hablando de eso. Pero aquí, por supuesto, no todo está perdido, porque aquí hay historias de esperanza, hay movimientos por la paz, hay gente que se organiza por causas nobles, hay familias también que se reconcilian. Podemos superar, por ejemplo, el gran filtro eligiendo la unidad sobre la división, líderes que no quieran la guerra y que no fomenten la guerra, la cooperación ante el conflicto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos polvo estelar y nuestro destino está en las estrellas, nos guste o no. Pensemos que esto es ciencia ficción o realidad. El destino está ahí y hay que ir por él. Hoy día en este programa
En la hora de los libres hemos visto cómo nuestros conflictos son absurdos desde la perspectiva del punto azul pálido de Carl Sagan, cómo nuestras divisiones fracturan la noósfera, cómo el efecto panorama nos muestra la Tierra como un lugar unido y cómo la escala de Kardashev y el gran filtro nos desafían a superar nuestras conductas destructivas para convertirnos en una civilización del tipo 1. No estamos condenados, podemos elegir otro camino. Esta semana da un paso hacia la unidad, reconecta con alguien, cuestiona una creencia divisiva, aboga por la paz, mira las estrellas de noche y recuerda, todos estamos en ese punto azul pálido juntos. Desde la inmensidad del cosmos, la Tierra nos llama a despertar. Elijamos así prosperar, no desvanecernos. Elijamos la verdad en vez de la mentira, la esperanza en vez de la decepción. Cambiemos nuestro lenguaje. Todo ese tipo de cosas sirven para activar esa noósfera. Nos vemos en un próximo programa. Esto ha sido La Hora de los Libres aquí a través del Conquistador FM. Les recuerdo, suscríbanse al canal La Hora de los Libres en YouTube. Nos puedes encontrar también. Comparte este programa. Nos vemos. Hasta la próxima.